También tenemos funciones telefonistas de Martín Ortiz los viernes a las 20:30 en el CCC, en el Centro Cultural Cooperación, y todos sabemos dónde quedas, casi cerca de Callao y Corrientes. Bueno, los sábados también sigue esta obra Vaca Muerta, ahí estamos viendo la postal de telefonistas. Ya empezó el 10/7, pero vamos a ver otra puesta en escena el 17 de julio. Bueno, tenemos localidades agotadas y bueno, enseguida van a tener una novedad. Tengo que contar también que el 21 de julio, o sea, en esta semana que viene, a las 20 en el Astros vuelve Salvajada de Mauricio Cartún, con la dirección de Luis Rivera López y protagonizada por Valentina Bassi y Pablo Mariuzzi. 8 funciones tenemos. ¿Dónde? En Corrientes 746. Las entradas siempre por alternativa teatral. Y bueno, esto en cuanto novedad, a ver, ¿qué tenemos más? No, está todo bien. Vamos de lleno a la entrevista. Bueno, hoy recién les comentaba de Telefonista, que es una obra increíble que se estrenó en el Centro Cultural de la Cooperación. Es una comedia trágica que arranca como una jornada laboral de rutina y ahora, ¿quién tenemos acá? Nada menos que a Martín Ortiz, que nos va a contar sobre la esencia de esta obra, quiénes trabajan y qué detalle o cuál es el contexto que fue en el que fue pensada esta obra. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, contanos respecto de, estamos muy ansiosos. Normalmente lo que hacemos es ver nosotros. Esta vez la sorpresa va a ser será al revés. El camino será al revés, entonces. Vamos a hacer el camino inverso. Primero Bueno. invitamos a quien la produce y quien la dirige. ¿Vos escribiste todo el Yo texto? escribí el texto y Qué la maravilla. dirigí también con el elenco, con Carla Jaffar, Luciana Procaccini, Celeste Jerez y Cristian Sabás. Ah, sí, algunos los conozco de otras, pero me imagino que debe ser, ¿qué es? ¿Una tragedia, Mira, comedia? la obra transcurre el 16 de junio del 55, Ah, bueno, qué el fecha. día del bombardeo de la Plaza de Mayo, Sí, sí. y es el evento histórico tan trágico para la Argentina, visto desde la perspectiva de 3 telefonistas de la Casa Rosada que están trabajando ese mismo día ahí en la Casa de Gobierno. Entonces, por eso la obra comienza como un día común en la cotidianeidad de ese trabajo, con los conflictos, con todas las cosas que hemos vivido, los que hemos tenido trabajos ortodoxos, ¿no? De las rencillas, Sí, que de uno las está amistades, los conflictos. en lo poquito y no se da cuenta, y es una magnitud Es un mundo. cuando no tenés un evento así tan trágico, ¿no? Claro, es un mundo. Entonces, todo ese mundo de la cotidianeidad se va desarrollando entre ellas 3, y un coronel, que es el que va y viene, que es la mano derecha del presidente, del Perón. Vocero vendría a ser. Vocero sin jubiladas. No, como una especie de mano derecha. No tiene una. Resultaba interesante para la dramaturgia que tuviera un vínculo estrecho o cercano con el presidente. Y entonces esta jornada laboral transcurre como cualquiera, ¿no? Como con los conflictos, las discusiones, las cosas divertidas que pueden hacer, el café que se toman, las medialunas, y eso va derivando lentamente a este día que empezó como un día cualquiera en la vida de toda la gente y terminó como un día absolutamente triste, bisagra y trágico en la vida de estas personas que estaban ahí cerca, en el meollo de lo que sucedía, y que fue también una bisagra para todo el país. Tal cual, sí, nunca más volvió a ser el mismo país. Sí, y aparte es un hecho histórico que se ningunea bastante, ¿no? Es un hecho que fue un atentado terrorista de las propias Fuerzas Armadas contra el propio pueblo argentino, más allá de la ideología, del pensamiento político que cada uno tuviera, bombardearon la plaza sin preguntar a quién le caía la bomba, ¿no? Dicen que no hay antecedentes de un ejército, de un Fuerzas Armadas bombardeando su pueblo. No, la única. Se menciona Guernica, pero era la aviación aliada alemana con el aval de Franco. Claro, pero no fue la propia Fuerza Armada. Sí, en este caso es así. Y de hecho el año pasado se cumplieron 70 años del bombardeo y no pasó desapercibido. Bueno, uno entiende que es lógico con el signo político que está gobernando el país, pero me parece que es un evento histórico que va más allá
de cualquier ideología, de cualquier peronismo o antiperonismo, ¿no? Tal cual, sí, o de cualquier populismo, como le dicen de lo ahora. que sea, de lo que sea. Y me parece que cuando eso se silencia es porque quiere que se olvide. Y hay cosas que no. Y aparte es un hecho que tiene mucho que ver con todo el desarrollo de la violencia política posterior, inevitablemente. Tal cual. Vos sabés que. La violencia política que se recuerda siempre, que es la de los movimientos de izquierda y demás. Como si hubieran caído. Claro, surgieron de la nada, surgieron de la nada. Y eran unos loquitos. Y hay una historia de violencia, de proscripción. Y los fusilamientos de Valle. Y posteriores, claro, que hubieron condenados post-mortem ahora, hace poquito, que ya de significación histórica no tiene tanta. Y entonces trascendencia, pero sí. Nos interesaba hacer esta obra, que la temática la fuimos encontrando a medida que yo iba escribiendo. Y nos interesaba traer esto desde esa perspectiva, ¿no? De la perspectiva de un trabajador, de una persona común que se encuentra en el medio de este desastre que se venía pergeñando, que algunos sabrían que se venía pergeñando y otros no. Claro, seguro que el pueblo que estaba caminando no sabía. De hecho, muchos estaban ahí pensando que iba a haber un desfile aéreo por el Día de la Bandera, y no fue precisamente. Sí, más de 300 muertos y más de 1000 heridos también. Vos sabés que mi papá trabajaba en el Hospital Argelí y dice que lo más conmovedor fue recibir los cuerpos de los nenitos que quedaron. Claro, un microescolar. Un microescolar fue donde cayó la primera bomba. Los niños que estuvieron ese día en la Plaza de Mayo, fue Horacio Berbisky. Claro. Él lo cuenta siempre, con su guardapolvito, salió del subte y se encontró bombas. Claro. Sí, a medida que íbamos publicando cosas, anunciando que venía la obra, alguna gente se fue enterando y nos han llegado muchos testimonios de gente del padre de alguno, del abuelo, de la tía, de gente que era de distintas edades que habían vivido esa experiencia tremenda en la plaza. Sí, fue muy fuerte. Bueno, y todavía quedan restos. Ahí hipotecario, están las marcas de las balas, de las esquirlas en los edificios, sí. Y los bloques que reemplazaron, que quedaron de otro color. Algunos sí y otros siguen estando así, con los agujeros en las paredes. ¿Cómo eligieron el tema? ¿Cómo elegiste el tema? Mira, yo con Cristian ya había trabajado y con Luciana también, con Carla y Celeste no, pero nos conocíamos y teníamos ganas de trabajar juntos. Y en realidad todo empezó con un trabajo unipersonal con Carla, que después no nos copó mucho. Después empezamos a escribir otra cosa y la llamamos a Celeste, y tampoco a mí me entusiasmaba demasiado lo que me estaba escribiendo. Y mi madre era telefonista en un laboratorio. Entonces había una historia ahí que a mí me interesaba, que era que ella había conocido a mi padre a través del teléfono, una especie de Tinder de la calle 50. Mira, qué bueno. Y había un intercambio. Con lo tuyo. Claro, y después no me interesaba, no me llamaba el romanticismo o el laboratorio, no me resultaba un espacio tan rico. Y como a mí me interesa mucho contar un poco la historia argentina, vincularlo con lo político, que eso nos hable también del presente, empecé a pensar que fueran telefonistas de la Casa Rosada. Y después se fue definiendo más específicamente que el día fuera ¿no? Que el día fuera particularmente el día del bombardeo. Y después yo fui escribiendo con la certeza de cuál era el elenco. Cuando escribí las primeras líneas del Coronel Navarro, lo primero que escribí, pensé automáticamente en Cristian. Dije, esto lo tenía que ser Cristian, no queda otra. Y entonces ya tenía el elenco conformado a medida que iba escribiendo la obra. Eso para mí está buenísimo. Tenemos una imagen ya de cómo son los personajes. Y además... ¿Las telefonistas fueron creaciones tuyas? Sí, son todos. Incluso el Coronel Navarro, no sé, sirve para la historia. La historia la uso como una excusa. Porque para... seguro. Seguro que fue. Sí, nos han llegado... Lo relatás, porque efectivamente era un día para mucha gente relativamente normal. Claro. Sí, pasó lo mismo con el atentado de la AMIA, ¿no? Tal cual. En esa época estaba en otra vida, tenía otro matrimonio. Mi pareja en ese momento había ido a trabajar y bajaba en Pasteur. Entonces yo prendí la radio para ir a tomar mate y me enteré del atentado. Entonces ahí se genera toda una situación que, por más que iba para el otro lado, no sabés qué pasó. Son momentos muy, muy tremendos de la historia que nos dejan marcados a todos. Claro. ¿Cuánto dura la obra aproximadamente? 1 hora, exactamente 1 hora. 1 hora. Sí. Y ¿cómo, van avanzando en el clima desde los chismes hacia la enormidad de esta? Hay 4 personajes, 5 personajes en la Pero obra. ellas están adentro. Todo sucede en el ámbito de la sala donde trabajan ellas. Entonces ahí van entrando y saliendo, se van al baño, se van a tomar un café, vuelven, se van a pasear por
los patios de las palmeras o por algún jardín, y todo sucede ahí. Y hay 4 personajes que son Margarita, Rosa, Mabel y el coronel Navarro. Todos nombres muy comunes. Sí. Que Margarita tiene algunas características. Margarita es muy peronista, Rosa es muy gorila, y la otra es la que intenta así como evitar que estas dos entren en conflicto, porque siempre están por entrar en conflicto permanente. Siempre por estar en conflicto permanente, entonces Mabel siempre está como tratando de compensar las cosas, y después está el coronel Navarro, que tiene una historia de amor con una de ellas y que las demás sospechan pero no tienen certeza. Y después hay algo que está sucediendo en el ámbito, que hay una Mabel que tiene como ciertas percepciones, lo percibe, y está ahí pululando. La cazadora de ambiente. Está pululando ahí un fantasma que trae cierta información que no vamos a revelar, para que el que la vea tenga sorpresa. Sí, para que tengamos la sorpresa. Y entonces hay algunos que tienen alguna información de lo que va a pasar, y empieza a circular esa información que hace que el clima de la situación empiece a enrarecerse camino a lo que va a suceder finalmente. Y en esa transición, vos ¿qué le pones? Las luces, la música, ¿cómo que? Bueno, sí, la obra tiene la música original es de Ronnie Kesselman, que es un trabajo maravilloso, y eso va generando climas, pero digamos, el trabajo central es el trabajo de la actuación, en la que Ronnie es un trabajo maravilloso, que no tiene que ver con que a veces hay algo que no pasa en escena y por suerte viene la música para que el espectador sienta algo que no está sucediendo. Claro, entonces hay que manejar ese clima. Sí, hay una construcción con lo sonoro que trabajamos muy cerca con Ronnie, que tiene que ver con un montón de elementos que tienen signo y tienen valor dramatúrgico, y cómo eso va construyendo también a medida que avanza en un sentido distinto. No es siempre igual, va tomando distintos matices. Y bueno, y todo lo demás, la escenografía, el vestuario, que es de Jorgelina Herrero Pons, que construye muchísimo la época y es un hallazgo maravilloso. La iluminación de Eduardo Sá Figueroa, incluso la gráfica de Maxi Florencio, que es muy convocante, es una gráfica que a nosotros nos gusta mucho porque habla mucho de la obra y de lo que sucede ahí. Todo eso sumado a una productora como Ale García y un asistente de dirección como Viole Ortiz Lasky, que algo tiene que ver conmigo, por algo se llama Ortiz, todos trabajando juntos y precisamente y sabiendo lo que queremos hacer, hacen el espectáculo. Y esta incursión en lo histórico de nuestro país, ¿es la primera incursión que haces? ¿O no, yo empecé a escribir, venía escribiendo cosas, pero la primera obra que trabajé sobre ese sentido fue una que llamaba Cisneros, una tragedia argentina, que era una especie de Rey Lear en 1830 con un hijo del virrey Cisneros que dijo había quedado varado acá cuando el padre lo echan a patadas. y en el momento que se produce la Revolución de Mayo, este hijo de Cisneros, su mujer tiene una hija y muere en el parto. Entonces queda varado acá, no se quiere ir, y se queda con una hija porteña y 2 hijas gallegas. Entonces me sirvió esa obra, era una especie de más una tragedia, como su nombre lo indica, y vinculaba mucho como una especie de origen de la oligarquía argentina, ¿no? Y después muy lejos no está. No, tiene muchos elementos de actualidad, incluso en ese momento. Y después hice Museo Beresford, que la seguimos haciendo, la vamos a hacer ahora en agosto en el Centro Cultural Borges, que es una especie de sainete grotesco siglo XXI, de una familia patricia muy venida menos, que tiene unos antepasados que estuvieron echando a los ingleses en la revolución, en las invasiones inglesas. 1806, 1807. Que la obra arranca con la invasión de 1806 y los gallegos echando a los ingleses. Bueno, pero ahí también hubo parte de la oligarquía que se prendió. Claro, bueno, ¡ay, qué lindo los Y la escena, claro, eso habla mucho la obra de. Hay personajes. La escena sucede en un departamento en San Telmo, que es de donde echaron a ese departamento que ya era familiar al comienzo del siglo XIX, y murió una tía, y todos vienen los sobrinos a buscar a ver qué pasa. En ese departamento vive Clara y convive con el fantasma con Justina, el fantasma de la tía, que no vemos, una actriz, por supuesto. En este caso es visible. Y los sobrinos son sobrinos muy particulares. Está Peteco, que es como la condensación de todo el conservadurismo rancio, homofóbico, clasista, racista, toda la porquería más conservadora. Titina, que está en una transición ideológica sospechosa. Y Neneco, que se fue a vivir a la Patagonia
Y Ajá, no se sabe, nadie sabe por qué, sospechan, pero nadie sabe por qué y se va a ir revelando a medida que avanza la obra. Entonces la obra tiene mucha actualidad política, es muy divertida y bueno, nos divierte mucho hacerla, la estrenamos en el 2024 en la Cooperación también y la seguimos haciendo. Qué bien. Y escúchame, esto, vos, ¿qué lees porque de la nada no surge? No, yo sos un curioso de historia. Siempre leí mucha historia, Claro. no soy un tipo que se pone a estudiar a conciencia, sino que me Ah. gusta mucho leer como un backup de información o de conocimiento de la gente, ¿viste? Gente que todos hemos conocido a alguien que no es que Buenos Aires Argentina terminaba en el General Paz, terminaba en Coronel Díaz, no en General Paz, Bueno, mucho más cerca. Bueno tenerlo en cuenta. Entonces esas cosas a mí me divierten y voy acumulando, o estas cosas que vos insinuaste y que viste esa gente que dice que en museos se dice, ¿para qué echamos los ingleses? Podríamos ser parte del Commonwealth en este momento. Gente que te dice, bueno, que pongan la bandera norteamericana y ya está, como si... Sí, el otro día vi uno de estos streaming inmundos que decía, bueno, ¿cuánto nos dan por la Malvinas? $50 millones de dólares. Bueno, dale, vende, ya está, no pasa nada. Ese tipo de gente que existe, ¿no? Que sigue existiendo, ¿no? Que estarían también en la 1806, 1807, los tipos que decían, dale, déjalo entrar, ya está. Ya sabemos en qué lugar estarían en cualquier lugar de la historia. Claro, y con eso... Ya sabemos, claro, son gente que siempre está, ¿viste? Toma distinto color, distinta cara, distinto nombre. Sabemos cuál es. Pero están siempre, ¿viste? Claro, se cambian su nombre. No denunciarlos significa que reescriban la historia, que vuelvan a escribir la historia. Y ahora, la cuenten conforme su versión. Claro, a mí me interesa jugar con eso, como evidenciar eso, ponerlo en juego, que todos lo volvamos a ver, lo tengamos ahí presente. ¿Buscaste algún texto puntual o alguna obra puntual para profundizar un poquito en el 16 de junio? No. No, era un poco la información que teníamos, sobre todo el hecho puntual es tan brutal. Hemos encontrado información, sí, que nos fue apareciendo, pero no es información que haya usado para bajar excepto en algún momento que aparece lo del microescolar, ¿no? Que en un momento apareció lo del microescolar, que fue como la primera bomba cae arriba de un microescolar. Sí. Pero no intenté hacer tampoco sería otra obra, ¿no? Pienso a veces, como la obra de aquellos que se están preparando para hacer el bombardeo, ¿no? Que sería otra cosa. Pasaría por la cabeza. Entonces ahí yo creo que sí, ahí necesitaría un grado de investigación histórica más profunda de lo político. Se venía cocinando medio en serio. No es que no es que salió un día para el otro se levantó y bombardeó. Pero esos eran los que ejecutaban, pero detrás también había otro. Siempre, Cristo Vence no salió de la nada. No, siempre como en la dictadura del 76, ¿no? Hay tipos que lo llevan adelante y hay todo el poder real que está por detrás que está empujando esas decisiones. Claro, es interesante lo que vos planteás. Y bueno, son 70 minutos, dijiste aproximadamente. 60 minutos. Y, clavados. ¿Qué notaste en la gente? ¿Salen bien? ¿Salen nerviosos? ¿Cómo salen? Y la gente pasa por un montón de estados, porque la obra empieza con un tono más grotesco, si querés, de un humor más y argentino, muy nuestro, y va derivando en algo que termina muy mal, ¿no? Claro. Como todos sabemos que va a terminar. Me ha pasado que Adriana Prado, una periodista, me dijo, mira, yo no me pude reír en toda la obra. Porque sabía dónde iba a ir, entonces no me pude reír en toda la obra. Pero sí la gente termina muy conmovida, pasa por un montón de estados, pero termina en un lugar de mucha conmoción por estar viviendo de nuevo de alguna manera, en la medida de lo posible, ese evento, hacerlo presente. ¿Y todo julio y agosto también, no? Mira, arrancamos el 19 de junio y estamos hasta fines de septiembre en principio. Y la verdad que venimos muy bien, ahora están agotadas las funciones las localidades para hoy y para el viernes que viene ya están agotadas. Sí, porque nosotros tratamos de ir y resulta que localidades así como está en la plancha que ya está trazada la plancha, está trazada la plancha, hay que actualizar. Bueno, está bien, habla del éxito. Sí, la verdad que nos está yendo muy bien con el público, es una alegría enorme, y el Teatro de la Cooperación es un lugar hermoso para hacer funciones. Muy lindo. Aparte y el público está muy acostumbrado a ir
Así que sí, está funcionando muy bien, por suerte. Claro, aparte tenés una linda entrada, hay libros, hay Sí, café, hay café, está todo. está todo. Uno puede ir temprano, tomarse un cafecito, leer un poco un libro y después pasar al teatro. Ajá. Y respecto a tu formación, ¿siempre dirigiste y escribiste o No, sos no, actor? yo soy actor. Sos actor. Ya creo que no soy actor, pero yo siempre actué. Claro. Y después en más o menos... ¿Y quiénes fueron tus maestros? Yo soy de Ciudad Jardín, yo vivía en Palomar y me formé primero ahí en un grupo llamado El Baldío, con Diego Casabat, que después pasó a ser un grupo llamado Periplo, y él cuando armó Periplo me invitó a ser parte del grupo. Y ahí yo estuve en Periplo, habré estado 7, 8 años, hasta el 2002, y básicamente mi formación como actor y como artista fue ahí, produciendo, entrenando y un montón de cosas que hacíamos ahí cotidianamente en un espacio que llama el Astrolabio, que ahora están Terrero y Juan B. Justo, pero que en su momento estaba cerca del Ciclo Campeador. Y mi mayor formación fue esa, sobre todo haciendo teatro. Yo empecé a hacer teatro, a estudiar teatro a los 28 años. Y después empecé a trabajar solo, a llevar adelante mis proyectos. Estuve en España unos meses trabajando con un grupo de allá en el 2003. ¿Y cómo 2004. recepta España los trabajos nuestros? Porque este es muy... Mira, estos son muy... con museo y con telefonistas, bueno, recién arrancamos, no sabemos qué va a pasar, si tendremos chance de ir a España. Con museo no fuimos, pero sí fuimos con la obra anterior, que ahora mañana hacemos una función en la Cooperación a las 20:30, que se llama La noche se está muriendo, que es una obra que estrenamos en el 22 en mi sala, en el Crisol. Es un encuentro entre Margarita Xirgu y Lorca, el día del estreno de La casa de Bernardo Alba, que se estrenó en el 45, acá en el Teatro Avenida. Entonces ella termina de hacer la obra y por su gran actuación, porque él era tan admirador y amigo de ella, se hace presente. 9 años después de que lo hayan asesinado, Federico se hace presente en su camarín. Entonces encuentran una hora en el camarín Xirgu con el fantasma de su amigo. Y esa obra nos ha ido bárbaro. Entonces uno nunca sabe cuando es una obra cómo va a ir, ¿viste? Siempre hay una incertidumbre. Y la verdad que llevamos casi 130 funciones y ahora la estamos haciendo en distintos lugares que nos invitan, como ahora el Centro Cultural de la Cooperación, porque mañana se cumplen 90 años del comienzo de la Guerra Civil, o de la mal llamada Guerra Civil. Entonces hacemos una función ahí especial por esta circunstancia. Y el año pasado la estuvimos en España con la obra, en Zaragoza, Madrid, Granada y Barcelona, y la verdad que la obra fue bárbara, ¿no? Fue espectacular, fue muy bien recibida. ¿Tuvieron que adaptarla mucho? No, porque también es una obra muy internacional, si se quiere, muy global, ¿no? Por los personajes, por la historia que se cuenta, hay algunas cosas de referencia a la cultura argentina, porque ella le cuenta que quién estaba viendo la obra en el estreno, que él no sabe, entonces le va contando algunas cosas. Entonces son personajes muy reconocibles a nivel internacional, o por lo menos de habla hispana. Y si no es reconocible, uno intuye que debe ser alguien conocido, no es tan preocupante. En el caso de museo o de telefonista ya es distinto, habría que ver cómo funciona en una gira de ese tipo. Quizás en un festival es distinto, seguramente distinto, porque uno va a esperar otra cosa. Pero una obra, esta obra La noche está muriendo se podría hacer en España con un elenco español, porque no habría problema. Claro. Telefonista ya es más raro, porque tiene mucha referencia a la historia argentina. Sí. Me parece que puede pegar en el sentido de lo que vos contabas, que te asociabas con el Guernica, ¿no? Con el bombardeo de Guernica. Entonces hay algo ahí que por ahí les puede llegar a empatizar o a pegar en un punto que tiene que ver con su propia historia. Pero es muy clara, pero es muy argentina. Igual que museo, incluso su humor es como muy de un grotesco. Para mí puede funcionar porque los trabajos de actuación son maravillosos. Entonces ahí, cuando uno hay buenos trabajos de actuación, no importa de dónde sea, siempre funciona. Pero en términos de cómo haría Museo Vélez fuera en España con un elenco español, y habría que modificar mucho, habría que llevarlo a la cultura de ellos, sería más difícil. Martín, telefonista, ¿es para un público ideologizado, diría? Museo Bereford, ninguna obra es para todos, primero, ¿no? Siempre recorta público. Con Museo Bereford nos pasó más ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco excesivamente, ¿no? De que nos hayan criticado por una alternativa teatral, ¿no? Que está bien que la gente comente, como dice, esta obra debería llamarse Museo Peroncho, no Museo Bereford. Nos divierte que sea así, porque en un momento decía Banquera, hay una instancia como de que bajar línea, bueno, bajo línea, no me importa. Hay una circunstancia política que vivimos que a mí personalmente me invita a hacer determinadas cosas.
En el caso de telefonista me parece que eso es distinto por esto que charlábamos antes, ¿no? Como es un evento tan fuerte que es difícil decir, che, estamos porque aparte no hay... Es un asesinato. Claro, es tan difícil que... Pero es probable que haya gente que, viste, que no le cope tanto. Siendo que es un hecho histórico. Siendo que es un hecho histórico. Porque lo otro es eso es lo terrible, porque hay gente que no conoce bien la historia. Porque lo otro es un invento mío para hablar de determinadas cosas, burlarme de determinados personajes, evidenciarlos. Entonces, alguno se puede sentir identificado con el peteco y dice, che, me está maltratando a mí. Y entonces no le gusta. No debe ser sencillo, ¿no? Como autor, meter o mechar alguna broma, algún momento irónico en un texto general dramático. Sí, en el caso de telefonistas, sí, es como. Igual va teniendo como pequeñas dosis de cosas, no de humor, para morirse de risa. Al comienzo más, la gente se ríe más, después ya cada vez menos, pero en el medio de lo que se va viniendo aparecen algunas pequeñas acciones que producen como un relajamiento, ¿viste? En el espectador. Como que, claro, para no tenerlo en tensión permanente. Sí, porque me ha pasado de hacer obras que dice, che, esta obra duró 1 hora y media y no se ríe nunca la gente, ¿viste? No hay un margen para esa risa. La obra estaba buenísima, no era un texto mío, la obra estaba buenísima, pero era muy difícil, ¿viste? Entonces yo en este momento necesito también como, bueno, decir algunas cosas, evidenciar otras, pero denunciar algunas, si se quiere, con una palabra muy poco fuerte, pero que tenga humor, que sea, como decía Brecht, también que sea entretenimiento. Que no tengamos dudas que en todos los hechos de la historia nacionales o mundiales, en el medio ha habido una historia de amor, una historia cómica. En cualquier velorio hemos hecho chistes. En cualquier velorio hemos hecho. Y no de gente ajena. Yo, de velorio de mi viejo, me vi haciendo chistes con que es la vida misma, ¿no? Que es la vida misma. Entonces, me parece que eso hay que. A mí yo necesito eso, incluso cuando voy como espectador. La angustia la manejás. Sí, como lugares de escape, algún pequeño escape, ¿viste? Como dejar de comprimir un poco. Y más como, bueno, estamos viendo ahora con el Mundial, ¿no? Como, claro, ¿viste? De la posición que vos tomes, pero hay coincidencia en que necesitamos. Sí, a mí, ¿viste? Esa cosa, no podemos ver el Mundial porque si ves el Mundial te venden la Patagonia. Te la van a vender igual si te la quieren vender estos tipos, ¿no? Lo van a hacer igual. Y si fuera por eso que uno no tiene que desligarse nunca de la realidad para poder evitar que se hagan. Entonces uno no tendría ni prender la tele, ni poner Netflix, ni ver una película. Uno ve una película, ve una serie, lee un libro, también para, entre comillas, escaparse un poco de la realidad, generar otras situaciones que uno necesita para ser feliz. Entonces, y la realidad es que uno no puede negar que el fútbol, que a mí me encanta, y me enfermo, pero es una pasión, que el fútbol es una alegría popular que la disfruta todo el mundo. Y que está bien, uno después diría, che, ojalá que tal tipo que se pone la bandera para ahora porque le ganamos a Inglaterra, se pongan la bandera para. ¿No? Siempre esa contradicción aparece. Vos decís, estos tipos están festejando, la mitad de esto votó a Milei, no sé, se lo digo sin saber qué votaron ustedes. Me dice siempre lo mismo, mira, todos esos miles y miles que están. El que no salta a inglés votaban todos. Claro, acá hay 1000, diciendo lo mismo, hay 500 que votaron a Milei. y por ahí hay 40 que todavía lo defienden. Y de esos 40 hay 30 que no tienen trabajo, pero bueno, es así. Bueno, pero para eso Telefonistas, como tantas otras obras de la cultura de Argentina, ayuda, hace su aporte. Modesto aporte, su gotita de agua, para que todos podamos volver o desasnarnos, ¿no? Sí, yo creo que las generaciones jóvenes. Nosotros nos pasa con todo el público, ha venido público joven, que de la escuela de año 90, de gente, pibes de 19, 20 años, que la hora les ha encantado, les ha revelado algo que por ahí no sabían. Me parece que nuestra función como artistas, yo siento que mi función, por lo menos, cada uno hace lo que quiere y está bien lo que decide hacer. Pero yo tengo como esa necesidad, ¿no? De hacer un entretenimiento, una obra que sea entretenida, que esté muy bien trabajada, que haya muy buenas actuaciones y que al mismo tiempo nos terminamos yendo de ahí con alguna pregunta, con algún cuestionamiento, con algo para pensar, o como en el caso de la casa de La Noche se está muriendo, la gente se iba, che, me voy a estudiar un poco. Claro. Quiero saber de Lorca. Sembrar la curiosidad. Claro. Sembrar la curiosidad, por lo menos, para decir, a ver si este tipo, ¿qué me dijo?
qué fecha era, bueno, vamos a mirar. Si me dice la verdad, me anduvo mintiendo. Uno de los grandes objetivos de la cultura, ¿no? Y de los que producen cultura. Sí. Es decir, bueno, aparte de esto, de este cuadro que estoy haciendo, de esta música, de esta escultura, que lleve a la gente que lo está disfrutando a investigar, a reflexionar. A mí eso es lo que me interesa. Después hay gente que hace una comedia en la que no te lleva nada más que a pasar una hora y divertirte, que me parece muy bien. Es válido, pero el absolutamente entretenimiento válido. solo. Pero bueno, es como una necesidad mía que coincidirá con algunos. También hay otras necesidades, por esto que decías de la opinión del público, alguna espectadora que dijo que se le había quedado con ganas de algo más. Bueno, pero la obra es esto, la obra es esta historia contada desde este lugar, de la gente que no que sabe todo, ¿no? Que no sabemos, nosotros no sabemos en este momento qué se está cocinando. Y mañana pasa algo y es así, ¿no? Y esta historia es qué trivial, 3 tipos haciendo un periodista y un director haciendo una entrevista en la radio que mientras, ¿qué pasó? Mientras estaban planificando no sé qué. Pero bueno, la vida es esto que estamos haciendo, y de acá me voy a hacer la obra y ustedes se van a hacer sus vidas, cada uno se va a su vida, y hay otros que están pergeñando cosas por detrás. Siempre fue así. Siempre. Uy, hay otra obra de teatro. Claro, hay para escribir otras cosas trágicas también, y no claro. solo acá en Argentina, en el mundial, ¿no? Lo que se Tenés el futuro, la humanidad, la especie humana que está en peligro, las guerras, la robótica, el futuro de la especie humana. Pero bueno, no lo vamos a arreglar. Acá estamos. Acá estamos nosotros. Nosotros, cada uno dentro de su posición. Claro, va a tratar de hacer lo que. Sí. Pero está bueno ese aporte. Está bueno ese aporte. Yo creo que sí. ¿Contento con la obra? Sí, muy felices. La verdad que muy felices. Por cómo se dio el trabajo, venimos de escribirla, empezar a escribirla en junio, julio del año pasado. Nosotros hicimos una primera lectura del texto en diciembre, con todo el equipo juntos. Y en febrero empezamos a ensayarla y la estrenamos en junio, y la verdad que fue un proceso de ensayo como súper placentero, muy divertido, la pasamos bárbaro, y ahora estamos disfrutando las funciones que si bien uno tiene nos pasaba a tener la certeza de que el trabajo la obra que tenemos es una obra muy potente y de mucha calidad, después uno tenés que ir al teatro y ver qué pasa con el público, y en este contexto socioeconómico que es muy difícil. Y la verdad que nos está acompañando mucho el público, esto de tener, desde que arrancamos, tener todas las funciones con localidades agotadas, tenemos que agradecer a la gente que nos viene acompañando. Ajá. Y escúchame, ¿y ahora qué otro proyecto tenés respecto de esto? ¿O te agotaste acá? Ahora estoy agotado. Estoy agotado. No, pero me imagino que alguna otra idea tendrás. No, en principio tenemos cosas obras que están en cartel o que van a volver. Claro, tenés varias. Mañana hacemos esta función de La Noche se está muriendo en la Cooperación, en la Sala Pugliese a las 20:30. En agosto hacemos Museo Vélez fuera en el Centro Cultural Borges. Tenés un montón. Los sábados a las 20 y los domingos a las 17. Después estamos con otra obra que estamos dirigiendo junto con Mario Petrosini, que es resultado de un taller grosso, amigo con el que trabajó un montón de veces y seguiremos trabajando. Dimos unos talleres de montaje el año pasado, y uno de los grupos siguió haciendo funciones. Están haciendo funciones los sábados a las 18 en mi sala, en el Crisol, que una obra se llama Estación Chascomús, que escribí yo y dirigimos con Mario. Y después, bueno, estoy ahí, tengo que terminar de escribir una obra para una gente de España, para estrenar allá en España, que es también sobre Xirgu y Lorca, pero es totalmente distinta. Pero no sé cómo, tengo que seguir y no sé cómo. Y por ahora después tenemos algunas ideas, proyectos con Mario, con Pablo Razuk también, pero no más que la idea y las ganas de seguir trabajando juntos. Bueno, y volveremos con Gloop, Ejercicio de Supervivencia, una obra de Pablo Razuk, pero creo que vamos a volver el año que viene. Año que viene. Así que tengo que ponerme a escribir, pero en este momento estoy seco. Claro, no. Pero ya va a aparecer, algo que me son muchas cosas, muchos estímulos. Sí, también. Sí, aparte del año pasado es un año que escribí mucho, y entonces este año se dio al revés. Bueno, año que estrené bastante, o estamos en un cartel con varias obras. Así que tengo otra obra que se llama Chascomús, que tengo que ver ahí, que ya está escrita, y vamos a ver cuando ponerla contra el piso. Y un poco quiero, hago funciones. En este momento hacer funciones nada más está bien, porque a veces es como estar muy sobre la cresta de la ola siempre. Sí, como estar ensayando 2 o 3 veces por semana, más las funciones, fines de semana, más clases, más la vida misma, a veces es un poco cansa. Entonces está bueno parar un poco y ver
que se nos ocurre. Pero vos lo contás con mucha alegría, así que... Sí, porque es lo que me da felicidad. O sea, a veces me pongo a escribir y no tengo nada, no se me ocurre nada. Y bueno, nada, es lo que hay en el momento. Pasa. A veces lo que pasa también es que el año pasado estábamos con 2 talleres de montaje, entonces cada taller de montaje es un estímulo para escribir y la necesidad de escribir un texto para cada uno. Entonces escribía la de un taller, la del otro taller y además estaba escribiendo telefonista. Entonces estaba escribiendo como a 3 manos las 3 horas, una experiencia maravillosa, pero que ya tenía que terminarla. Claro, tejer en distintos colores. Y este año, bueno, el taller de montaje lo vamos a arrancar recién en agosto, entonces la primera del semestre estuvo como tranquilo. Entonces también tenía que haber estímulos, ¿viste? Uno dice, che, hacemos una cosa así, hacer tal cosa, pues ya está. Después ahí viene, aparece alguna imagen y empiezo a desarrollar la... Claro, pero debe ser desgastante, ¿no? Sí. En un momento. Sí, obsesivo, me pongo obsesivo, como, no sé si desgastar es la palabra, pero puede ser que la tenga negada la palabra. Pero me pongo medio obsesivo como no tengo, lo que no me pasa es necesito tener una imagen para escribir una nueva obra, eso no, aparece, surge la posibilidad, no sé, el Museo Belfort surgió en una gira que hicimos por Mar del Plata con La Noche se está muriendo, no tiene nada que ver, y no sé por qué empezamos a joder con ser personajes como estos. Entonces yo le llamaba Chito, y estamos llamando Chito y todos nos pusimos nombres, Peteco, Neneco, Titina, y nos daba la impunidad de decir las barbaridades que dice esta gente. Pues todos son ellos. Claro, pues son ellos, ¿viste? Entonces un día le dije a Mario, escúchame, hay que hacer una obra con estos hijos de puta. Y después surgió ese y apareció Museo Verde. Museo surge de estar paveando juntos, gente grande paveando, y surgió Museo Vélez porque fue muy... Eso es socioproductivo. Sí, aparte de una obra, es necesario, cuando pensás cómo es el recorrido, yo no hubiese escrito nunca una obra sobre el bombardeo de Plaza de Mayo si me hubiesen dicho, o yo hubiese dicho voy a escribir una obra sobre el bombardeo de Plaza de Mayo. No hubiese sabido qué escribir. Pero como se dio, surgió de esa manera. Pero si no tengo una imagen para escribir, es muy difícil desde lo temático para mí. Voy a escribir una obra sobre la dictadura militar. No sé qué carajo escribir. No sé, tengo que tener como una imagen que me permita... Pero el tema de bombardeo, es que vuelvo... Igual por ahí digo bombardeo y se me hubiesen empezado a ocurrir un montón de imágenes. Es considerado el hecho fundacional de la violencia política en nuestro país. Sí. Exactamente. Arranca ahí. Sí. Haberte animado a hacer una obra. Yo conozco nada más que una obra. No, pero pienso yo que hay una dosis de valentía para tocar el tema. No hay demasiado. Fíjate que no hay. No, yo recuerdo. Hay algunos textos. Picnic 1955, la de Diego Kogan, que la hizo hace bastante tiempo, que yo la vi allá en el Pairó. Y la otra vez me acercaron una que me propusieron, che, ¿querés dirigir esta obra? Me lo ofrecieron. Y era sobre el bombardeo y yo que no, ya dirigí. ¿No? No, tengo por ver uno que me recomendó María Fiorentino, Maten a Perón, que está en YouTube. Lo tengo en que YouTube ver, está. Con Claudio Risi, que hizo allá. Y me lo recomendó, me lo guardé ahí en YouTube para verlo. Me dijeron que es tremendo, que es muy bueno. Y si era la idea, Matar a Perón. Claro. No sé por qué no bombardearon, pero no bombardearon la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, bombardearon la plaza. La plaza. Claro. No sé si tanto querían matar a Perón, quizás. Decían que el objetivo era él y el gabinete. Claro, pero bueno, pobre gente que estaba te equivocaste ahí, de lugar, bombardeaste la plaza, sobre todo. Porque la Casa Rosada no se rompió. No. Eso es así. Nuestra historia nos deja silencios, como en este momento. Sí, nuestra historia tiene muchos ribetes. Muchos. Y aparte, bueno, si vas al Archivo General de la Nación y mirás un poco, ves también algunas alteraciones que se han producido. Claro, también. Sí. Entonces vos decís, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la historia? Claro. Hay que estudiar por todos lados. Claro, y hay que ver cómo lo sintió la gente, ¿no? Sí. Me parece que por ese lado viene. Yo creo que ese es el lado interesante de la historia. Sí. Ver desde la gente común, cómo lo afecta o cómo vivieron esos tiempos. Claro, lo que pasa es que hay veces vos rescatás un tema, pero hay veces que te quedás con la versión de la gente, pero no hay quien lo escriba, quien lo diga. Y después los juicios y todo eso surge, como dijimos recién, después de 50 años, con lo cual la justicia quedó
tipo Fue que tuerta, como quien claro, dice. se condenó a perpetua a tipos que murieron hace Que se murieron 60 ya, años. es anecdótico. Claro, totalmente. Pero justicia no. No, lamentablemente, Lamentablemente no. la verdadera casta, que es la justicia, no se toca. Vos sabés que tal cual. estábamos Tal antes de cual. venir a este programa. Son ¿te acordás enquistamientos que decíamos hay. Claro. Sí. que la verdadera casta es la judicial? Sí, sí. Padres, hijos, abuelos, tíos. Y Sí. tipos que se ganan un cargo y nunca más Eso. salen de ese cargo. No. Eternamente. Claro. Y aparte que uno capaz que legítimamente valida sin darse cuenta todo eso, porque por ejemplo hay un concurso de juez y vos te presentaste Claro. y te dicen, ay, vos tenés publicaciones, tenés esto, tenés lo otro, pero yo estoy avalando en el sistema que vos subas, aunque seas impulsado por desde otro Claro. lado. Mm. Y bueno, así nos va también. Pero bueno, es realmente preocupante. Y es preocupante que haya normas que hayan previsto la intervención popular, los juicios por jurados, y que nunca se hayan implementado. Ujú. Tendría que haber algo en el sistema que a nosotros nos haga ruido respecto de esas cosas que están en la letra de la ley y la pones en un cuadrito y la mirás. Es como la sentencia, qué sé yo, la pusiste ahí, la miraste, pero no te hizo justicia, Ujú. ni se hace la voluntad popular. Sí. ¿Hubo alguna crítica puntual que tuviera la obra? No, Que alguno que apuntara. ¿No? no, Bueno. por el momento no, que ya llevamos poco tiempo. Pero Bien. llevamos poco tiempo, pero. No, bueno, pero los que ya la vieron. No, en torno solo a este ustedes. como un comentario en alternativa que le había gustado mucho la obra, porque había demandado como cierta profundidad, Tenemos que ir a ver. como que le faltaba cierta profundidad a algunos aspectos de la obra, pero más como, viste, más pasa bastante esto, la obra que a mí me hubiese gustado ver y no la obra que hay, ¿no? Claro. Me hubiese gustado ver una obra que encarara el tema de otro lado, bueno, pero Claro. esta obra encara el tema desde la mirada de tres Como lo telefonistas. concibió el autor, ¿viste? Claro, No hay más, no hay escribiste. vuelta. Creo que sería otra obra, y está bien, es válido, puede ser, pero sería otra Sería obra que, esto que te decía, bueno, que hay que escribir la obra de los tipos, no sé si en Palomar o en Morón o donde estaban, pergeneando a punto de Es salir, interesante. cargando los aviones con bombas. Sí, No, no a, sé. a mí me gustaría saber qué pensaba ese que puso Cristo Vive. Me Claro, encantaría sí, saber. ¿dónde vive? Sí, ¿dónde vive? En mí no está. Bueno, nosotros vamos a hacer un cortecito acá, porque hoy hemos hablado un montón y nos vamos a los videos, las recomendaciones que nos hace Daniel Sabán. Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero recomendar para los programas de Bea Cano, Entre Bea y Vos y De Luces y Sombras, una serie cuyo nombre es Deep y muy personal. Si te gustan las series inteligentes, con excelentes actuaciones y personajes que parecen de carne y hueso, DTF St. Louis es una recomendación que realmente vale la pena. Mi calificación es de 4 estrellas sobre 5, es una serie muy buena y sin dudas una de las más interesantes del año. Gracias. Hola, ¿qué tal? Para programación de Bea Cano, Entre Bea y Vos y De Luces y Sombra, les quiero recomendar una de las novedades que acaba de llegar a la plataforma de la N roja y negra. Se trata de A pesar de ti, Recreating You, la nueva adaptación de una novela de Colleen Hoover, la autora que conquistó Hollywood con Romper el Círculo. En esta oportunidad, Joss Whedon, director de Bajo la misma estrella y Los nuevos mutantes, vuelve a apostar por un drama romántico cargado de emociones. La historia gira alrededor de Morgan, interpretada por Allison Williams, una mujer que deja de lado sus propios sueños para criar a su hija Clara, una adolescente de 16 años. Morgan intenta impedir que la joven repita sus errores, haber quedado embarazada y casarse demasiado pronto. Sin embargo, un accidente inesperado desencadena una serie de revelaciones que exponen una infidelidad y varios secretos familiares que cambian la vida de todos. Lo interesante es que la película desarrolla dos historias de amor en paralelo. Mientras madre e hija atraviesan el duelo, el dolor y la desconfianza, cada una encuentra la posibilidad de volver a enamorarse. Esa estructura le da el dinamismo a un relato que en esencia es un melodrama clásico. Joss Whedon recorre a un estilo visual muy cuidado, con primeros planos permanentes para destacar las emociones de los personajes y una banda sonora que acompaña cada momento importante. Es un recurso efectivo, aunque también bastante conocido dentro de su filmografía.
Las actuaciones cumplen muy bien su función. Alison Williams transmite con credibilidad el conflicto de una madre que carga con las decisiones del pasado, mientras McKenna Grace vuelve a demostrar por qué es una de las jóvenes actrices más prometedoras de su generación. Es cierto que la película utiliza fórmulas que ya hemos visto muchas veces y que algunos giros resultan previsibles, pero también es verdad que nunca pierde de vista su objetivo principal, emocionar al espectador. A pesar de ti, no reinventa el género, pero ofrece una historia entretenida sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Una propuesta ideal para quienes disfrutan de los dramas románticos, donde incluso después de los golpes más duros, el amor encuentra la manera de abrirse camino. Mi calificación es 3/5. Es entretenida, es muy dulce y se puede ver tranquilamente en un fin de semana. Muy bien, escuchábamos recién los informes de Daniel Sabán, a quien agradecemos mucho, está rindiendo exámenes, por eso no está viniendo seguido, así que le mandamos un saludo desde acá. Bueno, nosotros lo que esperamos es que lo hayas pasado bien, la he volvimos pasado a muy nuestro bien. invitado, que salga todo re joya con mirá qué Muchas gracias. expresión, que salga todo muy bien con como está saliendo, con todo lo que estás haciendo, y te invitamos a que nos digas las redes por las cuales podemos seguirte. Bueno, eso soy bastante desastroso. Consultá. El elenco lo dije completo, el equipo El que elenco dijiste completo, sí. prensa nos hace Paula Simkin, que no la había nombrado, creo. Siempre se me escapa Paulita. alguno que después me dice, no me nombraste, y tienen razón. Nuestro Instagram es de la obra, se llama Telefonistas La Obra, en Instagram, si no me equivoco. Espera que me voy a fijar, porque sí, Telefonistas La Obra es el Instagram, que nos pueden seguir ahí, tener todas las novedades de lo ¿Y que dónde vamos la podemos ver? Y se puede ver en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, los viernes a las 20:30 horas, y las entradas se sacan por Alternativa Teatral. Impecable. Ajá. Muchísima suerte, Martín. Bueno. La van a tener porque son gente talentosa y laburante. En eso estamos teniendo, esperemos que sigamos teniendo suerte. Así que muchísimas gracias por la invitación. Nunca había venido acá y la verdad que la pasé muy bien. Espero volver muchísimas más adelante. gracias. Esperemos que no, seguramente no. Sí, nos preparamos para el próximo éxito. Dale. También. Bueno, nosotros, ¿qué teníamos para el final? ¿Alguna información cortita? ¿Alguna información cortita? Bueno, desde luego estamos expectantes con respecto a la selección, pero... Sí, este domingo. En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, se está llevando a cabo la exposición sobre los 100 años del juguete rabioso, la presentación del juguete rabioso de Roberto Art, con entrada libre y gratuita. Va de martes a viernes de 12 a 21 y sábados, domingos y feriados de 11 a 21. En la presentación, por comentar un poco, se despliega un gran mural con las tapas de las distintas ediciones de esta obra enorme de Art, agrupadas en distintos ejes temáticos. Ilustraciones y obras de artistas plásticos como Carlos Alonso, Diego Rey y Oscar Grillo. También se exhibe en esta exposición del Centro Cultural Recoleta la primera edición de la novela, que es de 1926, y la antigua máquina de escribir que he citado muchas veces Roberto Art, puntualmente en uno de sus prólogos. Así que ahora que vienen las vacaciones de invierno para los chicos, los adolescentes y los adultos, es una buena opción y también económica. Y también yo les tengo que contar que desde el 6 al 8 de agosto en el Centro Cultural Rojas se realiza una nueva edición de Rojas Danza, un festival que reúne obras de creadores emergentes y referentes de la danza contemporánea seleccionadas a través de una convocatoria abierta. La dirección artística está a cargo de Alejandro Cervera. El festival propone durante 3 jornadas una programación gratuita que incluye funciones en la sala Batato Barea, la sala Cancha y la planta baja del Rojas. Las obras fueron elegidas por un jurado integrado por Felicitas Luna, Alejandro Cervera y Pablo Bontá. Muy bien, estas son las novedades que tenemos de El Rojas. Recién agregadita porque recién acabo de recibir el mail. Y nosotros nos vamos hasta el viernes que viene en esto que es de Luces y Sombras. Nos despedimos por cábala con un tema relacionado con el fútbol.
en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Total.